Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Amados hermanos, vamos bueno, hermana Dorita también le enviamos un saludo, ¿verdad? Y la vi ahorita, allá en Estados Unidos también. Vamos a capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, versículo 45 en adelante. Quiero yo hablarles de algunos eventos que ocurrieron a la hora de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Algunos eventos, ¿verdad?, que ocurrieron durante la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos, amados hermanos, San Mateo 27. Mateo 27. Versículo 45, nos ponemos en pie, vamos a leer la bendita, santa, divina, preciosa, poderosa, amorosa palabra del Señor. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, versículo 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, aquí lo aclara bien el escritor de Mateo, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y mire la conclusión a la que llegaron y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Qué hacían? Sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea hablándonos a nuestras vidas, enseñándonos, explicándonos algunas cosas que son de mucho valor. Regálenos una buena enseñanza, que podamos aprender, que podamos conocer, que su Santo Espíritu sea el que obre, el que se manifieste y el que nos regale su favor. Oramos, Padre lindo, por cada uno de mis hermanos
que estamos acá reunidos, por los que están conectados por medio de Taber TV, por los que están conectados en Facebook. Oramos por ellos, los que están en YouTube, a donde quiera que se encuentren, que usted los bendiga. Ponemos una palabra de oración a favor de nuestro amigo y hermano pastor Raúl Castillo, que usted sea obrando en su salud y que mi hermano pueda estar completamente bien. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermano. Tengo que apurarme. Tenemos 5, 10, 15, 20, 25 minutos para terminar, ¿verdad? Para terminar. Nos tardamos mucho cantándole a los cumpleañeros y dando tanto anuncio. Bueno, hay mucho, hermano, que se ha hablado, hay mucho que se ha hablado y hay mucho que se tiene que seguir hablando acerca de todos estos eventos que los tenemos registrados en la bendita y santa divina palabra del Señor. Lo registran los evangelios, lo registran otros libros de la Sagrada Escritura. Y es de vital importancia para la iglesia, para cada uno de nosotros como iglesia, ¿verdad? El coraje, el malestar, la incomodidad que tenían los religiosos, los judíos, hermanos, allá en el libro de los Hechos, cuando la iglesia comenzó, la gran incomodidad. No sé si ustedes se recuerdan cuando apedrearon a Esteban. El apóstol Pablo andaba por allí, dice que cuando estaban apedreando a Esteban, había un joven por ahí a los pies de donde apedrearon por allí cerca de donde apedrearon a Esteban, por allí había un joven que era Saulo de Tarso, el perseguidor. Él andaba persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a la iglesia. ¿Cuál fue la ira que tenían en contra de Esteban, que crujieron los dientes y lo apedrearon? ¿Cuál era el malestar? Porque Esteban le estaba predicando que ellos habían matado a nuestro Señor Jesucristo. Y Esteban, Pedro, Pablo, todos ellos, ¿sabe cuál es el mensaje que comenzaron a predicar después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? El mensaje que ellos comenzaron a predicar es que Jesucristo había resucitado. Y ese fue el coraje. Esa fue la cólera. Al apóstol Pablo, a Pedro también, ¿verdad, hermano? Por allá lo agarraban y lo trataban de matar porque querían callarlo. Cuando Pablo andaba persiguiendo a los cristianos, a los hermanos en Cristo, quería callarlos. No quería que predicaran. ¿Y qué es lo que ellos predicaban? Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Tenemos que predicar a un Cristo resucitado. Tenemos que predicar y hablar y gritar por todos lados que Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre y que hace actualmente intercediendo por cada uno de nosotros. Esa es la función. Durante el evento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ocurrieron otros eventos alternos. Eventos, hermanos, hasta cierto punto raros, anormales. O sea, en el momento que se estaba, el hombre estaba llevando a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, ocurrieron otros eventos. Y es de lo que yo quiero hablarles. El efecto, mire, el efecto que tuvo en la naturaleza la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, versículo 45, empecemos ahí.
Y desde la hora sexta, ¿lo tiene mi hermano? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Durante 3 horas, durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, observamos que registra la Escritura que dice la palabra de Dios que hubo tinieblas. Se quedó a oscuras. Sea los estudiosos, los teólogos afirman que fue un eclipse solar, ¿verdad? El que se registró para que, digamos, a esa hora, hermanos, se quedara completamente a oscura. Pero le hablo yo del impacto, del impacto que estaba teniendo, que estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que se oscureció. Los teólogos dicen que Dios no quería ver el momento de la muerte de su Hijo. O sea, Dios no lo detiene la oscuridad para ver adentro de la oscuridad, fuera de la oscuridad. Pero esa es una de las interpretaciones. Ahora, yo le hablo del efecto que hasta la misma tierra, hermanos, se vio afectada o se vio interrumpido su ciclo normal de la luz, ¿verdad? Porque ya le digo yo, para que se oscureciera tuvo que haber sido un eclipse solar. Y dice, seguimos, no me detengo ahí. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento se considera de los momentos más duros de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Yo se lo dije, no sé si ayer o antier, de los momentos más difíciles de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo se considera este. Porque, hermano, lo más duro no fue los clavos, no fueron los azotes, sino que este momento cuando Jesucristo clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesucristo, óigame, estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Con todos. Y esto teológicamente se nos enseñó que no solo los pecados que ya la humanidad había cometido, sino que los que iba a cometer. Él lo está llevando todito, porque Él lo llevó todos los pecados. Entonces, ese momento para Jesucristo fue terrible, fue duro, y en ese momento Él exclama esa palabra porque quería que Dios, Él sintió que Dios no le estaba ayudando en ese momento, y no es que Dios lo dejó solo, pero Él tiene que cargar, tiene que llevar los pecados, tiene que echarse encima a Él los pecados nuestros. Y hay una enseñanza aquí bonita que vale la pena, hermanos, que la meditemos, que reflexionemos en ella, porque el Señor Jesucristo, déjeme decirle, en su parte humana, 100% hombre, Él está clamándole al Padre. O sea, Él no puede estar, hermanos, sin tener comunión en su parte humana con el Padre ni un momento. Ni un momento. O sea, en aquel momento de angustia, en aquel momento de dolor, en aquel momento que Él está cargando con todos los pecados de la humanidad, Él está preguntando al Padre dónde está. Lo está buscando. Está queriendo tener comunión con Él. Y esto nos enseña la necesidad que tenemos nosotros. Si Él en su parte humana necesitaba del Padre, ¿cómo no lo vamos a necesitar nosotros cada instante de nuestra vida? No sé si usted está conmigo. Usted y yo necesitamos al Padre. No podemos separarnos.
tenemos que estar conectados, tenemos que permanentemente estar tomados de la mano de nuestro Dios. No hay manera, no hay lugar, no hay espacio para separarnos. Todos los días, durante todos los meses, durante todo el año. O sea, todos los momentos necesitamos estar conectados con Dios, porque ahí Jesucristo le está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? ¿Qué pasaría si nuestro Señor Jesucristo nos deja solos a nosotros en algún momento? Y esa es una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos infieles, a pesar de que cometemos errores. Dios no nos deja. El Señor no nos abandona. Entonces allí nos habla un poquito de la dependencia de Jesucristo al Padre. Versículo 47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. O sea, uno de los problemas grandes de la crucifixión es que al que están crucificando, uno de los grandes problemas es que se deshidrata. Pues el momento dice que estaba oscuro, ¿verdad? Pero sin embargo no es fácil el momento que está viviendo, está colgado, está arriba, pero se deshidrata. Y cuando le dieron agua a él, cuando le dieron vinagre, no le dieron vinagre para hacerle daño, sino que para ayudarle, ¿verdad? Entonces allí vemos una acción a favor de tantas cosas malas que estaban tratando de hacer con él. Encontramos una acción buena y fue tratar de ayudarle en aquel momento de agonía. Versículo 49. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Ellos pensaban que cuando él estaba hablando de Sabactani, él estaba llamando a Elías. Y ellos dicen, pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Allí murió. Cuando vinieron, hermanos, los soldados a ver si ellos venían a revisar si los que habían crucificado ya habían muerto, porque se acercaba el día de reposo y no se podía permitir que alguien todavía estuviera vivo ahí colgado. Si ellos no habían muerto, le quebraban le golpeaban las rodillas para quebrarle, porque ellos, mientras están haciendo fuerza ahí, logran que respirar, que le llegue oxígeno a los pulmones. Más sin embargo, si ya no tienen bien los pies ahí, cuando ya se cuelgan completamente, se ahogan, se asfixian. Entonces ellos vinieron y lo relata otro evangelio, para estar seguros que él ya había muerto, le atravesaron con una lanza y salió sangre con agua. Eso comprobó que él ya había muerto. No podía quedar ningún crucificado ahí el día de reposo sin haber muerto. Dice la palabra de Dios: mas Jesús, habiendo otra vez clamado, 50, a gran voz entregó su espíritu. 51 me interesa, ¿verdad? 51 me interesa. Y he aquí, esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, y he aquí el velo del templo. Inmediatamente mi Señor Jesucristo murió, porque así lo dice el 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Inmediatamente él murió, él falleció. En otro evangelio también lo dice, que él expresó esa palabra: consumado es. Y esa palabra consumado es significa: la deuda está pagada, la deuda está cancelada, lo que a mí me tocaba hacer ya lo hice, ya me tocó venir a morir, yo ya morí ya, hermano. Y allí vemos el efecto de su muerte.
versículo 51. Inmediatamente, en el mismo momento que Jesucristo murió, ocurrió este evento bien valioso, bien importante, y dice la palabra de Dios: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, el efecto de su muerte. Primero dice que había tinieblas. Segundo, hermanos, vea el efecto que pasó. Dice, la tierra tembló. O sea, lo que estaba pasando fue tan trascendental, fue tan valioso, fue tan importante. Dios estaba en medio de todo esto. No era algo que se estaba dando solo aquí en la tierra, sino que se estaba dando en los cielos. Dice, de arriba abajo, el velo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Fue un efecto tremendo, enorme. Ahora, el evento del velo es bien importante. Lo voy a hacer rápido, ¿verdad? Lo hemos dicho varias veces. Inmediatamente Cristo muere, se abre una nueva etapa que se llama la gracia, que es en la que estamos, que es en la que vivimos, ¿verdad? Para poder ser salvo hay que creer en el Señor Jesucristo y entramos a la gracia. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, trayendo la sangre para expiar primero su pecado y trayendo la sangre para expiar los pecados del pueblo, de todos los que habían traído sus animalitos. El templo estaba dividido en el atrio de los gentiles. Imagínense allá donde las hermanas hacen venta. Atrio del templo. Después había otra división que se llama el lugar santo, hasta aquí, hasta donde llegamos todos. Y había otra división allá, el lugar más escondido, que se llama el Shekinah, lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y allí no podía entrar cualquiera. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre de los animalitos que eran sacrificados para expiar los pecados. Le dije yo, primero los de él y después los del pueblo. Entonces ese velo que había allí separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el momento que mi Señor Jesucristo murió, expiró, entregó su espíritu, en ese momento, léalo conmigo, versículo 51, en ese momento, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Y de dónde comenzó a rasgarse, hermano? ¿Por qué no fue de abajo hacia arriba, Miguelito? Para demostrar que fue un evento divino el que lo estaba. Hermano, tendríamos que tener aquí algo para enseñarles, porque no era una cortina la que había allí, que cualquiera la rompe, si ese velo era grueso, para garantizar que nadie entraba. ¿Y qué pasaba si alguien se metía ilegalmente? Lo mataba la presencia de Dios. Incluso lo hemos explicado varias veces, que el sumo sacerdote tenía que llevar, hermanos, la sangre de su animal, de él, para expiar primero los pecados de él, para posteriormente entrar con la sangre ya de los demás. Porque si ese sacerdote se metía estando mal, no estando en las condiciones, la presencia de Dios lo mataba. En su vestuario él llevaba unas campanitas. Y esas campanitas servían para que oyeran los que estaban afuera, los sacerdotes, oyeran que él se estaba moviendo. Además de eso, le ataban un lazo. Porque si había algún momento que no se oía bulla, hay que jalarlo, ya lo mató el Señor.
Así era en el Antiguo Testamento. Era duro. Si así fuera en este tiempo, nos mata a todos, hermano. Solo Raúl quedara vivo. Pero en el momento que mi Señor muere, dice la palabra de Dios que, léalo conmigo, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo se abrió de arriba abajo. ¿Y qué me enseña esto? ¿Cuál es la bendición que me da esto? Que a partir del momento que Cristo muere, ya no va a entrar al lugar santísimo solo el sumo sacerdote, sino que ahora el acceso está para todos. Usted ya no necesita sacerdote que interceda por usted, ya no necesita que alguien le lleve al Señor la sangre de los animalitos, ya no necesitamos animalitos, ya el Cordero perfecto fue sacrificado, ya Él murió en la cruz del Calvario, ya Él resucitó, ya Él está a la diestra del Padre. Ahora usted puede orar. Ahora usted puede entrar al lugar santísimo. Usted ya no necesita andar pidiéndole a un sacerdote que interceda por usted. Sí, podemos orar los unos por los otros, no estoy diciendo que no. Pero la limitación que existía en el Antiguo Testamento de que era necesario que un sumo sacerdote intercediera por usted, ahora ya no. ¿Y en qué momento se terminó eso? En el momento que mi Señor Jesucristo murió. ¿Por qué? Porque se abrió una época diferente. ¿Y cómo se llama esa época? Se llama la época de la gracia. Y es la época en la que nos encontramos, es la época que estamos viviendo en este momento. ¿Y cuándo se va a cerrar? Hoy en la mañana le dije, ¿cuándo se termina la gracia? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga y arrebate su iglesia, nos fuimos. Ahorita todavía las personas pueden ser salvas. ¿Y cómo son salvas? Creyendo en mi Señor Jesucristo. Vamos terminando porque le dije yo, nos quedó muy poco tiempo. Versículo 52. Otro evento, mi hermano, y algo raro. Y se abrieron los sepulcros. Mire qué pasó, el impacto, hermano, de la muerte de mi Señor Jesucristo. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos, ¿de qué dice ahí? A ver, ¿qué santos son? Ajá, pongan la pila. ¿Será San Pablo? ¿Ah? Pablo todavía no había entrado en escena. No se le olvide que estamos en la muerte. La palabra dice muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, cuando se refiere a santos, así dice la palabra santos del Antiguo Testamento. Santos del Antiguo Testamento. Gente que, ¿cuáles son los santos del Antiguo Testamento? Los que murieron creyendo en Dios. Eran creyentes del Antiguo Testamento, desde Abraham o antes de Abraham, porque también el que hizo el arca de Noé, ¿cómo se llama? Noé. Desde entonces hubo gente que creyó, ¿verdad? Entonces, allí hay una gran lista, no lo podemos mencionar. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Este fue un evento fuera de lo normal. En el momento que Cristo muere y en el momento que Él resucita, porque estos no pudieron haber resucitado antes de Cristo, porque Cristo es la primicia de la resurrección. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, 53, y saliendo de los sepulcros, oiga, y lo explica el evangelista, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él,
vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Imagínense, hermanos, que en el momento que Él murió y resucitó, porque ahí lo explica bien claro, después de la resurrección de Cristo, de que Él ya resucitó, ellos salieron de sus tumbas y imagínense que un familiar, pariente de los judíos de aquella época o de los creyentes de aquella época sale y llega a la casa. Se ha de haber asustado, ¿va? Porque no era algo normal. Y esto se considera un evento de veras, que se dio en el momento de la muerte y la resurrección de mi Señor. Bastante raro, pero se dio, ¿verdad? Y termino porque ya no tengo tiempo, el 54, hasta aquí quería llegar yo. El centurión era un jefe de soldados que tiene a su cargo una centuria de soldados. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, ¿qué pasó? Temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, oiga la conclusión, verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, hubo necesidad de ver todo lo que tuvo que ver. Hubo necesidad de crucificar a Jesucristo. Hubo necesidad, hermanos, de que se oscureciera. Hubo necesidad de que hubiera un terremoto. Hubo necesidad que el velo se rasgara. Hubo necesidad de que este centurión y los soldados que estaban con él vieran todo lo que había pasado, para que al final, hasta que ya todo había pasado, él dijera verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, durante todo el evento ellos estaban con desconfianza. Puede ser que sí sea, pero la conclusión final, después de todo lo que vivieron, es este era, y hay un sentir y hay una palabra aquí que es tremendo, porque la gente viene a creer tarde, hasta que ya es muy tarde, hasta que ya no hay oportunidad. O sea, hay necesidad. Mire, el del relato aquel, el rico y Lázaro, el del relato ese, el señor rico, hasta que pasó al otro lado y se dio cuenta de que no estaba bien allá, le dice, Padre Abraham, en mi casa tengo 5 hermanos, que vaya alguien a predicarles, que vaya alguien a testiguarles. O sea, la gente va a necesitar ver la tribulación, entrar a la tribulación, lo mismo que pasó con Noé y lo predicó el pastor Alemán el lunes, que algunos creyeron hasta que ya estaban con el agua hasta aquí. Y ese es un tremendo problema, porque el centurión creyó y creyó tarde, después que Jesucristo ya había sido crucificado. O sea, en este tiempo hay mucha gente que no quiere creer. En este tiempo, cuando la iglesia sea arrebatada y nos fuimos, dice que los templos, la gente va a venir a los templos tratando de que se les predique. Van a tener comezón por oír la palabra del Señor. Hermanos, gloria a Dios por nosotros los que estamos aquí, los que hemos creído. Pero va a haber mucha gente en ese tiempo deseando que se les predique el evangelio, al igual que este centurión, ¿verdad? Y hay gente que hasta que ya se quedó va a creer que todo lo que se les predicó era cierto. Gente que es simpatizante. No es que a mí me gusta el evangelio, no es que a mí me gusta la iglesia, no es que a mí me gustan las predicaciones, pero nunca toma una verdadera decisión de buscar a Cristo. Amados hermanos, que nuestra confianza, que nuestra fe no se detenga, no mengue, no retrocedamos, sino que cada día podamos afirmarnos más y más, podamos tener nuestra confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo
por cada uno de nosotros. Regálele un fuerte aplauso al Señor.